Hacienda de Santa María, mitos y realidades. El nombre de la hacienda de Santa María era Hacienda de Santa María de las Charcas. ¿De dónde viene ese nombre? Bien, el nombre de Santa María es porque la patrona de la hacienda era o es la Virgen María de Santa María del Rosario. Y el nombre de Charcas. El nombre de Charcas, algunas personas piensan que es porque había mucha agua, pero no es así. No es así. El nombre de Charcas, o de las Charcas, viene del poblado de Charcas en San Luis Potosí. Charcas originalmente su nombre era Santa María de las Charcas en San Luis Potosí, y ese nombre de Charcas viene desde el Alto Perú, o sea, ahorita es lo que es Bolivia. En esa parte, durante el virreinato, existía un mineral muy rico, el mineral de Charcas precisamente, y eso de Charcas se refiere a una etnia, son los indios charcas que habitaban esa región. Entonces desde allá le viene a la hacienda el nombre de Charcas. Durante el siglo XVII, los primeros dueños de lo que era el Valle de las Labores, lo que hoy es Ciudad Ramos Arizpe, fueron Alonso González, Baldo Cortés, que era el cura beneficiado, y Ginés Hernández. Los dos primeros, lógicamente, bueno, el Baldo Cortés lógicamente no tuvo descendencia aquí. Alonso González tampoco, porque Alonso González llegó aquí ya muy grande, ya era muy grande y no dejó descendencia aquí en la región. Sin embargo, Ginés Hernández sí tuvo familia aquí. A Ginés Hernández se debe la creación o la fundación de la capellanía, y a raíz de eso deja de ser el Valle de las Labores y pasa a ser San Nicolás de la Capellanía. A la capellanía a la que se refiere ese nombre es precisamente una capellanía fundada por Ginés Hernández en 1606. Y los primeros dueños de Santa María se sabe fue de Lorenzo de Llerena y Agundis, que era también sacerdote, o sea, también fue cura beneficiado. Una cosa interesante que podemos ver aquí en este mapa del Valle de Saltillo del siglo XVII, aquí no aparece Santa María todavía, o sea, Santa María está aquí en esta área, todavía no aparece. Sin embargo, ya está la hacienda de San Diego, o sea, fue primero la hacienda de San Diego y después la hacienda de Santa María. Aquí ya aparecen otras haciendas, pero no aparece todavía Santa María durante el siglo XVII. Lorenzo Llerena de Agundis
y luego Juan Martínez de Salazar, también dueño de la hacienda de Santa María, y José Dávila. Bueno, en sí no dueños de Santa María como tal, sino de los terrenos en donde luego sería la hacienda de Santa María. El 11 de octubre de 1702, José Dávila le vende a Matías de Aguirre 7 días de agua de la hacienda de las Charcas, o sea, de lo que era Santa María, y que adquirió en remate. O sea que José Dávila adquirió en remate la hacienda de Santa María, o los terrenos de la hacienda de Santa María. Y en 1702, ya en el siglo XVIII, le vende parte a Matías de Aguirre. Y en mayo de 1703, José Dávila le dona a su hermano Lorenzo la mitad que le corresponde de la hacienda de Santa María de las Charcas. O sea que José Dávila y Lorenzo, su hermano, fueron los primeros dueños de la hacienda de Santa María ya como tal. Este es el documento en donde se hace la partición de Santa María de las Charcas. Entonces, donde se divide, y una parte es de José Dávila y otra de su hermano Lorenzo. Y en marzo de 1706, Juan Sánchez Navarro, por sí y a nombre de sus hijos, vende a Matías de Aguirre una parte de la hacienda de San Diego. O sea, la hacienda de San Diego le vende una parte a Matías de Aguirre. ¿Quién es este Matías de Aguirre? Matías de Aguirre era una persona importante. Él incluso fue gobernador de Coahuila y Texas. Además era alguacil de la Santa Inquisición, y le compra a este señor Juan Sánchez Navarro una parte de lo que era San Diego. Y en agosto de 1706, Felipe de la Cerda le vende a Matías de Aguirre la séptima parte de la tierra y 6 días de agua de la hacienda de San Diego. O sea, Matías de Aguirre sigue comprando tierras de lo que era San Diego, de lo que es San Diego. Y en 1707, José y Lorenzo de Ávila, los hermanos que veíamos que habían adquirido la hacienda de Santa María, le venden al general Matías de Aguirre la hacienda de Santa María de las Charcas. Este es el documento en el que se hace la venta de la hacienda de Santa María al general Matías de Aguirre. Matías de Aguirre, un año antes de comprar la hacienda de Santa María, contrae matrimonio con Ana María de Almandos.
Este es el acta de matrimonio. Están Matías de Aguirre y Ana María de Almandos. Es el acta de matrimonio de esta pareja. Matías de Aguirre y Ana María de Almandos fueron los que construyeron lo que es la capilla de la Virgen de Santa María del Rosario, o sea, la capilla de la hacienda de Santa María. Esta capilla se terminó de construir más o menos en 1721, construida por el matrimonio de Matías de Aguirre con Ana María de Almandos. El matrimonio de Matías de Aguirre con Ana María realmente duró poco tiempo. Matías de Aguirre fallece probablemente, no se tiene datos precisos, pero parece ser que fallece en 1723 o 1724. Lo que sí es seguro es que para el 3 de marzo de 1733, Ana María de Almandos ya aparece como viuda de Matías de Aguirre en un documento, que es este documento. Aquí ya se menciona a Ana María de Almandos, aquí está el dato: doña Ana María de Almandos, viuda del general don Matías de Aguirre. O sea que lo que es completamente seguro es que para 1733 Ana María de Almandos ya era viuda, ya había fallecido Matías de Aguirre y era la dueña de la propiedad de la hacienda de Santa María. Es importante mencionar que el matrimonio de Matías de Aguirre con Ana María de Almandos no tuvo descendientes, o sea, ellos no tuvieron familia. Entonces, la que quedó como única propietaria de la hacienda fue Ana María de Almandos. Ana María de Almandos, siendo propietaria de la hacienda de Santa María, contrae matrimonio en segundas nupcias con don Prudencio de Orobio y Basterra, otro personaje importante, también exgobernador de Coahuila y Texas. Aquí está el acta. Aquí está el acta de matrimonio. Aquí está el acta de matrimonio de Prudencio de Orobio y Basterra con Ana María de Almandos, casados. Este es el acta de matrimonio. Entonces, en 1742, Ana María de Almandos contrae matrimonio en segundas nupcias con Prudencio de Orobio y Basterra. Y con Prudencio, o del matrimonio de Ana María con Prudencio, tampoco tuvo descendientes, o sea, no tuvo familia, no tuvieron familia. Luego, el 26 de febrero de 1752, Prudencio de Orobio recibe una carta de pésame por el fallecimiento de su esposa, o sea, por el fallecimiento de Ana María de Almandos. O sea que en 1752
Este es el documento en donde le están dando el pésame a Prudencio de Orobio, y en 1752, al fallecer Ana María de Almandos, el heredero de la hacienda de Santa María pasa a ser Prudencio de Orobio y Basterra. Si vemos los herederos de Santa María, Ana María de Almandos contrajo matrimonio, dijimos, con dos personajes, con Matías de Aguirre primero y con Prudencio de Orobio y Basterra en segundas nupcias. Con ninguno de los dos, o en ninguno de los dos matrimonios tuvo hijos. De manera que al fallecer el segundo marido, el segundo esposo de Ana María de Almandos, que quedó como el dueño de la hacienda de Santa María, no había herederos directos de la hacienda. Entonces, Ana María de Almandos, por el lado de Ana María de Almandos tuvo un hermano llamado José Félix de Almandos, que se casa con María de Faria. Ellos, de este matrimonio, tienen una hija que se llama también, o se le pone también el nombre de Ana María, entonces también es Ana María de Almandos. Algunas personas, al ver que Ana María, esta segunda Ana María de Almandos, casada con Francisco Furundarena, la confunden con esta Ana María de Almandos, con su tía, pero no, para cuando se casa Ana María de Almandos con Furundarena, esta Ana María de Almandos ya había fallecido. Entonces, esta Ana María de Almandos, a través de su papá y por su tía, es heredera de Santa María. De ellos tienen un hijo, José Eugenio Furundarena. Sería José Eugenio Furundarena de Almandos, que también pelea o busca la propiedad de la hacienda de Santa María. Ahora, por el lado de Matías de Aguirre, ya vimos que Matías de Aguirre no tuvo descendientes, no dejó descendencia, pero Matías de Aguirre tenía un hermano, Buenaventura de Aguirre. Buenaventura de Aguirre se casa con Isabel de Almandos, hermana de Ana María. Entonces, dos hermanos, los hermanos de Aguirre, se casan con dos hermanas, con las hermanas de Almandos, con Ana María y con Isabel. Y del matrimonio de Buenaventura de Aguirre con Isabel de Almandos nacen Matías de Aguirre, Buenaventura de Aguirre, Antonio Marino de Aguirre e Isabel de Aguirre, todos también con derechos a heredar la hacienda de Santa María. Entonces, de Prudencio de Orobio y Basterra tampoco hubo descendencia con Ana María, pero Prudencio de Orobio y Basterra tenía una hermana, Isabel de Orobio y Basterra, casada con Ignacio Goríbar Muguerza. De este matrimonio nace Juan Goríbar de Orobio. En el tiempo en el que fue dueño, después de la muerte de Ana María de Almandos,
Prudencio de Orobio Basterra de la Hacienda de Santa María, Juan Goríbar de Orobio fue el administrador de la hacienda. Entonces, a través de su tío, también es otro que tendría derecho a heredar la hacienda de Santa María. Entonces, después de la muerte de Ana María de Almandos y de Prudencio de Orobio y Basterra, pues todos estos serían herederos con derechos legales de propiedad sobre la hacienda de Santa María. Al final, la hacienda de Santa María entra en problemas y se tiene que rematar. El día 21 de julio de 1794 se publica el remate de la hacienda de Santa María. Esta es la publicación para el remate de la hacienda de Santa María. Y en 1799, a raíz del remate de la hacienda de Santa María, el bachiller Rafael Trinidad Ramos de Arizpe, hermano de don Miguel Ramos Arizpe, se opone a la venta de Santa María. Este es el documento, o parte del documento. Entonces, Rafael Trinidad Ramos de Arizpe se opone a la venta de la hacienda de Santa María. ¿Por qué se opone a la venta? Probablemente porque él era dueño de San Diego. O sea, Rafael Trinidad Ramos Arizpe era dueño de la hacienda de San Diego, vecina de la hacienda de Santa María. Entonces, probablemente él pensaba a lo mejor comprar esa hacienda o tenía intenciones de adquirirla. Y al final de cuentas, en 1799, la hacienda es comprada en remate por don Mauricio de Alcocer. Este es el documento de la venta de la hacienda de Santa María a don Mauricio de Alcocer en 1799. Vamos a ver esto, la demografía de la hacienda de Santa María, que es importante. Durante el virreinato había estas castas, castizo, coyote, español, indio, mestizo, mulato. Y estas eran, el castizo era el matrimonio de un mestizo, o el hijo de un mestizo con una española o de un español con una mestiza. El coyote era el hijo de un indio con una mestiza o de un mestizo con una india. Esas eran las castas. Pero ya para el siglo XIX, a principios del siglo XIX, como que ya las castas, o sea, había sido tanto el mestizaje que ya era difícil definir esas castas. Aquí tenemos tres casos de ahí, de Santa María y de los alrededores de Santa María. Estos tres niños fueron bautizados ahí en Santa María, en la iglesia
de Santa María. Es María Concepción del Refugio. Está como española y originaria de los muertos. Este es su acta. Aquí podemos ver de los muertos, María Concepción del Refugio, española. Lo interesante es que ella es hija legítima de Juan José Carabajal y de María es María Concepción del Refugio, española, hija legítima de Juan José Carvajal y de María Antonia Gutiérrez. Entonces, española. Pero luego vemos que otra niña, María Saturnina, aparece como mestiza. Ella nació en San José. Y aquí está el acta, María Saturnina, mestiza. Lo interesante es que María Saturnina es hija legítima de Juan José Carvajal y de María Antonia Gutiérrez. O sea que hija de los mismos padres, una es española y la otra es mestiza. Y luego encontramos a José Estanislao del Refugio, que nace en los muertos como indio. Aquí está José Estanislao del Refugio, indio, y hijo también de los mismos padres, José Carvajal y María Antonia Gutiérrez. Entonces, ya, o sea, las castas ya no le hacían mucho caso para esta época. Estos datos demográficos están tomados de niños bautizados en la hacienda de Santa María, en la iglesia de la hacienda de Santa María, durante las primeras 3 décadas del siglo XIX. Empiezan la iglesia de Santa María a hacer ayuda de parroquia del Santuario Metropolitano de Saltillo en 1804. Entonces, a partir de 1804 y más o menos hasta 1830 son estos datos. Y matrimonios de coyote con coyota son 11, de coyota con española 2, de coyote con india 3, de coyote con mestiza 1. Como vimos, eso de la casta, pues a lo mejor no eran realmente de esta casta. Lo importante es el número de matrimonios que hubo. De español con española 45, español con india 5, de español con mestiza 4. Luego de mestizo con coyota 1, de mestizo con española 6, de mestizo con india 6 y mestizo con mestiza 6. De mulato con española, de mulato con india, de mulato con mulata. Estos son el número de matrimonios, indio con coyota, indio con española. La cantidad de indio casado con española son 20, es de admirarse, ¿verdad? Y indio con india 91, indio con mestiza 6.
Pues bueno, estos son los matrimonios por año en la capilla de la hacienda de Santa María. Como vemos, va subiendo, pero luego de repente viene este bajón, empieza a caer y más o menos se conserva, empieza a caer o hay esta caída en 1817. ¿Qué pasó en 1817 para que hubiera este descenso de matrimonios? Pues simplemente que en 1717 se consagra el templo de San Nicolás de la Capellanía, de San Nicolás de Tolentino. Entonces aumentan los matrimonios en San Nicolás de Tolentino y disminuyen los matrimonios en la hacienda de Santa María. Y lo mismo pasa con los bautismos. Estos son los bautismos por sexo. El azul es de hombres, el rojo es de mujeres. Como ven, pues más o menos parejo, va subiendo y luego en el 17 empieza a decaer. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque empiezan a bautizarlos en San Nicolás de Tolentino en lugar de en la hacienda de Santa María. Estos son los bautismos por castas. Estos de hijo natural son hijos de matrimonios no casados por la iglesia. Por eso están como hijo natural. Y estas son las defunciones. Aquí es interesante este pico que empieza en 1813 y termina en 1815. ¿A qué se debe esto? Bueno, en estas fechas hubo una pandemia que incluso terminó con familias completas. Hubo familias en las que quedó uno solo o que fallecieron toda la familia. O sea, debe haber sido una epidemia de alguna enfermedad bastante contagiosa. Las actas lo único que dice es que la mayoría que murieron de fiebre. Entonces no dice más que eso, pero sí debe haber sido una epidemia bastante importante. Estas son las defunciones por sexo. La roja es femenina. Como se puede ver aquí, es más alto el número de mujeres que fallecieron, muy probablemente porque era la mujer la que se quedaba a cuidar al enfermo y acababa contagiándose, ¿verdad? También. Esto es interesante. Es una comparación entre la hacienda de Santa María y lo que era la hacienda de San Nicolás de la Capellanía. Si vemos aquí, estos son bautismos y podemos ver que la mayor cantidad de bautismos
en la hacienda de Santa María es de indios. Y la mayor cantidad de bautismos en San Nicolás es de españoles. Si, vemos también en todos los demás es mayor la cantidad de bautismos que en la hacienda de Santa María que en San Nicolás de la Capellanía. La única que se eleva es el bautismo de españoles. ¿Qué nos puede sugerir esto? Bueno, que en Santa María era un lugar de trabajo, o sea, por eso la mayoría de los habitantes en la hacienda de Santa María no eran españoles, como en el caso de San Nicolás de la Capellanía. Da la impresión de que en lo que era San Nicolás de la Capellanía vivían en una local de los dueños de las haciendas, ¿verdad? de la gente propietaria, y en la hacienda de Santa María era donde vivían los trabajadores. Si comparamos la hacienda de Santa María, o más bien la capilla de la hacienda de Santa María con San Nicolás de Tolentino, la capilla de Santa María se construyó prácticamente 100 años antes que San Nicolás de Tolentino. Para 1804, Santa María era ya ayuda de parroquia del Sagrario Metropolitano de Saltillo, y San Nicolás de Tolentino estaba empezando en esa fecha a construirse. En 1802 inicia la construcción de San Nicolás de Tolentino, y en 1804 Santa María del Rosario ya era ayuda de parroquia del Sagrario Metropolitano de Saltillo. En 1807 se consagra San Nicolás de Tolentino también como ayuda de parroquia del Sagrario Metropolitano de Saltillo. Pero 2 años después de que se consagra el templo de San Nicolás de Tolentino, pasa a ser parroquia. O sea, deja de ser ayuda de parroquia y pasa a ser parroquia en 1819. El primer párroco fue el Francisco de Paula de la Fuente. Y en 1819, la iglesia de Santa María, que se construyó prácticamente 100 años antes que San Nicolás de Tolentino, pasa a ser ayuda de parroquia de San Nicolás de Tolentino. En marzo de 1811, la capilla de la hacienda de Santa María fungía como ayuda de parroquia del Sagrario Metropolitano de Saltillo, y el capellán y teniente de cura encargado de la misma era el bachiller Juan José Flores. En 1811 fue cuando, en marzo de 1811 fue cuando los insurgentes estuvieron en la hacienda de Santa María, pernoctaron una noche
en la hacienda de Santa María. Esto por el mito de la misa de Hidalgo, de que en la hacienda de Santa María Hidalgo dijo su última misa. Y eso no hay ningún documento que lo compruebe, y más bien parece ser un mito. La capilla tenía un capellán, Juan José Flores, y era el que se encargaba de los oficios religiosos. Ahora, con los insurgentes que iban huyendo hacia el norte, además de don Miguel Hidalgo, iban otros sacerdotes, pues, eran otros sacerdotes que podían haber también oficiado la misa, ¿verdad? Pero pues aparentemente no fue así. O sea, eran 3 religiosos: Bernardo Conde, Gregorio de la Concepción, era franciscano, un carmelita y un mercedario, Pedro Bustamante. Y clérigos, iban todos estos clérigos, y de Hidalgo iban Mariano Valleza, Francisco Olmedo, Nicolás Nava, José María Salcido, Antonio Ruiz, Antonio Belén y un hermano de don Miguel Hidalgo. Entonces, eso de la misa, pues realmente no pasa de ser un mito. Ahora, ¿por qué un templo recién consagrado, o sea, que tenía unos 2 años apenas de haberse consagrado, de haberse terminado de construir, es declarado como parroquia, teniendo en la región un templo construido 100 años antes? Bueno, pues eso fue gracias a la intervención de don Rafael Ramos Arizpe, que él fue el que promovió la construcción de San Nicolás de Tolentino. Rafael Ramos Arizpe consiguió que se construyera el templo de San Nicolás de Tolentino, consiguió la donación de los terrenos para construir el templo. Los terrenos eran de los familiares de él mismo y de los familiares de él, los terrenos que donaron para la construcción del templo. Además, consiguió al arquitecto que diseñara y construyera el templo de San Nicolás. Era un arquitecto francés llamado Jean Creuset. Era un arquitecto importante, a tal grado que él trabajó en la construcción del castillo de Chapultepec. Se llegó a México para trabajar en la construcción del castillo de Chapultepec. De ahí pasa, lo trae el obispo de Linares a la construcción de la catedral de Monterrey, y él contrae matrimonio en Monterrey con una pariente de Rafael Ramos Arizpe, y Rafael lo trae aquí a lo que es ahora Ramos Arizpe a construir el templo de San Nicolás de Tolentino. Entonces, gracias a la intervención de Rafael, se declara. Para concluir, podríamos ver que la hacienda de Santa María durante todo el siglo XVIII fue un lugar sumamente importante, un lugar de trabajo al que concurría
mucha gente, incluso de las haciendas que lo rodeaban. Antes de eso, la hacienda de Santa María fue después de la hacienda de San Diego. Incluso Matías de Aguirre, que fue uno de los principales dueños de Santa María, fue comprando tierras de la hacienda de San Diego. Posteriormente le compra a los hermanos José y Lorenzo Dávila, que habían adquirido parte de lo que era lo que sería la hacienda de Santa María en remate. Entonces le compra Matías de Aguirre esa parte a los hermanos Dávila, José y Lorenzo. Matías de Aguirre hace esa compra en 1707. Un año antes, Matías había contraído matrimonio con Ana María de Almandos, y fue este matrimonio el que mandó construir la capilla de Santa María del Rosario en la hacienda, y fue este matrimonio el que hizo florecer la hacienda de Santa María. Desgraciadamente, este matrimonio no tuvo descendencia, no tuvo hijos. Matías muere, probablemente no hay un documento que lo afirme o que lo asegure. Se cree que murió entre 1723 y 1724. Lo que es seguro es que para 1733, y eso sí hay documentos, Ana María de Almandos aparece ya como viuda del general Matías de Aguirre y como única propietaria de la hacienda de Santa María. Ana María siguió invirtiendo en la hacienda y siguió haciéndola crecer. En 1743, Ana María de Almandos contrae matrimonio con Prudencio de Orobio y Basterra. Este matrimonio tampoco tuvo descendencia, de manera que al fallecer, Ana María de Almandos fallece en 1753, y al fallecer, Ana María de Almandos queda como heredero y dueño de la hacienda Prudencio de Orobio y Basterra. Al fallecer Prudencio de Orobio y Basterra, como ninguno de los dos matrimonios había tenido descendencia, entonces quedan una serie de sobrinos y de parientes como herederos de la hacienda. Matías de Aguirre tuvo un hermano, Buenaventura de Aguirre, que se casa con una hermana de Ana María de Almandos, Isabel de Almandos. Y este matrimonio sí tuvo descendencia, tuvo varios hijos, y ellos quedan como posibles herederos de esta hacienda. Por otro lado, Ana María de Almandos, al casarse con Prudencio de Orobio y Basterra, Prudencio tiene una hermana que sí tuvo descendencia. Ella sí se casó y tuvo descendencia. Se casa con un señor Bolívar, de manera que este sobrino de Prudencio de Orobio
y hijo de una hermana de Prudencio, pues también se considera como heredero de Ana María de Almandos y de su esposo Prudencio de Orobio. A final de cuentas, a fines del siglo XVII, la hacienda se pone a remate. La hacienda se pone a remate y a finales del siglo XVIII es adquirida en remate por Mauricio Alcocer. Y de manera que a principios del siglo XVIII la hacienda pasa a ser propiedad de Mauricio Alcocer. De manera que cuando en 1811 los insurgentes pernoctan en la hacienda de Santa María, el propietario era precisamente Mauricio Alcocer. Ahora, ¿en qué estriba realmente la importancia de la hacienda de Santa María? Desgraciadamente se ha fijado la importancia en el hecho fortuito, porque no deja de ser un hecho fortuito el que los insurgentes pasaran por ahí, porque la realidad es que la hacienda de Santa María era un centro al que llegaban caminos. Por un lado, por ahí pasaba el Camino Real de los Tejas, que venía del Valle de Saltillo y que iba hacia el norte. Pero también por ahí pasaba el camino, o ahí bifurcaba el camino que iba hacia el Nuevo Reino de León, hacia Linares, que ahí en Linares era donde se encontraba el obispo, el obispado de Linares. Entonces, era una bifurcación de caminos, era obligado el paso de los insurgentes por allí. Entonces, eso fue un hecho meramente fortuito. Lo importante de la hacienda es que era un lugar de trabajo, era un lugar industrial. Allí se congregaba gente de las haciendas de los alrededores. ¿Por qué? Porque era un lugar muy importante de trabajo. A tal grado que la iglesia o la capilla de Santa María del Rosario, desde 1804, era ayuda de parroquia del Sagrario Metropolitano de Saltillo. Para entonces, lo que es San Nicolás de Tolentino apenas estaba en construcción. Ahora, ¿por qué no creció lo que es ahora Ramos Arizpe ahí en la hacienda de Santa María? ¿Y por qué creció acá en donde está ahora el centro histórico de la ciudad de Ramos Arizpe? Bueno, pues precisamente por San Nicolás de Tolentino. O sea, el templo de San Nicolás de Tolentino, gracias a la intervención de Rafael Ramos Arizpe, hermano de don Miguel Ramos Arizpe, se empieza a construir en 1802 y se termina de construir en 1815, se consagra, o sea, a finales de 1815, principios de 1816, se consagra en
abril de 1817, el día 15 de abril de 1817, se consagra el templo, y 2 años después se le da la categoría de parroquia. Entonces, para entonces la iglesia de Santa María tenía ya varios años de ser ayuda de parroquia del Sagrario Metropolitano de Saltillo. En 1817, al consagrarse San Nicolás, pasa a ser también ayuda de parroquia del Sagrario Metropolitano de Saltillo. Pero 2 años después de ese hecho de la consagración, es elevado a la categoría de parroquia, y todo por la intercesión de Rafael Ramos Arizpe. De manera que lo que era la iglesia o el templo de Santa María del Rosario en la hacienda de Santa María deja de ser ayuda de parroquia del Sagrario Metropolitano de Saltillo y pasa a ser ayuda de parroquia de San Nicolás de Tolentino. Entonces, ¿por qué crece alrededor de la parroquia? Bueno, porque la gente se viene a vivir cerca de su parroquia, cerca de San Nicolás de Tolentino. Entonces, por eso deja de crecer lo que es la hacienda de Santa María y empieza a crecer lo que es ahorita el centro histórico de Ramos Arizpe. Entonces, la importancia de Santa María es que durante todo el siglo XVIII fue un centro de trabajo muy importante, un centro de trabajo en donde concurría mucha gente y en donde trabajaba mucha gente. Y lo menos importante fue que ahí hayan pernoctado los insurgentes. Eso fue un mero hecho fortuito. Ahora, lo de la misa de Hidalgo, lo de la última misa de Hidalgo en Santa María, no pasa de ser un mito. No hay ningún documento, no hay nada que compruebe que Hidalgo haya oficiado allí. Para ese entonces, esa iglesia tenía un capellán asignado, y además con los insurgentes, pues no hay que olvidar que iban de huida, y además de eso, junto con Hidalgo, iban otros muchos sacerdotes. Entonces, no hay que fijar la importancia de Santa María en el paso de los insurgentes o en la muerte de Hidalgo. Hay que fijarla en lo que realmente era. Fue un centro de trabajo, un centro habitacional sumamente importante durante todo el siglo XVIII.